me voy a meter en un submarino de la clase Foxtrot. El mismísimo Lenin, que tiene flores. Lenin comiendo sus buenos momos. No funcionaban las tarjetas de crédito. Era tan alemán que donde está enterrado Emmanuel Kant. Es donde los rusos pues tienen sus ojivas nucleares, por si se ha de lanzar algún tipo de ataque. Rusia es grande, muy grande, el país más grande del mundo, 11% de la superficie terrestre, 17,1 millones de kilómetros cuadrados. De oeste a este son... Espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Es también Rusia? Pues sí, lo es. Un enclave ruso en mitad de Europa. Una isla entre Polonia y Lituania sin conexión con Rusia. Las leyes rusas se aplican aquí. Está conectado con Moscú por avión. Es una mezcla de arquitectura alemana y soviética. Y si esto te parece poco, tiene la flota del Báltico y bombas atómicas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se llegó a esta situación? Este enclave se llama Kaliningrado. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si queréis visitar Rusia a día de hoy ya no se hace como hace años. Cogías un avión directamente desde Barcelona y te plantabas en Moscú. No hay aviones europeos que sobrevuelen el territorio ruso. Lo que hago, me he venido a Dansk, aquí al norte de Polonia, y desde aquí voy a coger un autobús y me voy a ir a Kaliningrado, un enclave ruso aquí en Europa. Voy a conseguir estar en territorio ruso. Una vez en Kaliningrado puedes coger vuelos locales que te llevan a Moscú y que te llevan a muchos otros aeropuertos. Así que así es como voy a iniciar esta aventura. Esa buena hoz y el martillo. Y bueno, ya lo conseguí. Estoy en Kaliningrado, estoy en territorio de la Federación Rusa, pero en Europa, ¿vale? Así que nada, veníos conmigo y os voy a enseñar uno de los sitios más misteriosos que hay a día de hoy en Europa. La entrada de nosotros a Rusia o la entrada de Rusia a Europa. En fin, veníos conmigo y os iré explicando por qué este sitio existe y la importancia estratégica que tiene, porque es más de la que os podéis pensar. ¡Wow! Aquí está detrás mío el mismísimo Lenin, Siempre me ha fascinado mucho como en Rusia todavía mantienen mucha de esta simbología por las calles de una manera totalmente funcional. E incluso en esta podéis ver que tiene flores, incluso, Madre mía. Económicamente Kaliningrado está sufriendo muchísimo. Si no me equivoco, aquí construían coches. No, broma. Era como el centro logístico de construcción automovilística de Rusia. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora, con todo lo que son las sanciones, fronteras cerradas, etcétera, pues la economía de este pequeño enclave está sufriendo muchísimo. Supongo que algún día volverá a haber días mejores, pero a día de hoy no es precisamente la zona más pujante de Rusia. Parece que por aquí están preparando... Cuidado, espérate, ojito lo que acabo de ver por aquí. ¡Wow! Fijaros ahí a su Marx, a su Lenin comiendo sus buenos momos y aquí su buena propaganda soviética. ¡Wow! ¡Qué mezcla más curiosa! Y supongo que mientras vais viendo estos edificios que tengo detrás y que os voy enseñando mientras voy hablando, estaréis pensando, espérate un momento, pero este hombre no está en Rusia porque esto parece más Alemania que otra cosa. Pues por una razón muy sencilla, porque esto era Alemania. Esto era lo que se conocía como la Prusia Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial y con los tratados de Potsdam, esto pasó a formar parte de la Unión Soviética. De hecho, esto era tan alemán que justo aquí detrás es donde está enterrado Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, ¿os acordáis de él, de la filosofía que hacíamos en el instituto? Pues ese señor era uno de los filósofos ilustrados más famosos que hubo. Fue el que escribió la famosa Crítica a la razón pura. No voy a engañar, cuando te vas paseando por Kaliningrado, la ciudad no es la cosa más bonita del mundo, no nos vamos a engañar. Pero una vez llegas a lo que es esta parte de centro histórico que tienen así reformado cerca de lo que es la catedral con la tumba de Kant aquí detrás y aquí estos canales,
la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy tranquilito, dan ganas de pasearse. Es un destino turístico bastante interesante. Sería recomendable, si estáis en Gdansk, cogeros un día más y veniros a Kaliningrado, que realmente la arquitectura, como podéis ver, complementa muy bien a Gdansk, y así de paso podéis decir que habéis visitado Rusia. Pues yo la verdad lo recomiendo, no es tan difícil, vale, estoy hablando para los ciudadanos españoles, ¿eh? Lo único que necesitaréis sería un e-visa, un visado electrónico ruso, que os lo podéis sacar por internet, que creo que son unos 40 euros, el billete de autobús de ida y vuelta, y luego pues aquí una noche de hotel, porque eso sí, no es que cojas el autobús y que llegues en 1 hora y media, sino que el paso fronterizo puede alargarse bastante. No funcionarán las tarjetas de crédito, ¿vale? Es una de las cosas que tienen las sanciones internacionales que se han hecho contra Rusia. Luego en la descripción os pondré unas páginas web que son las que se usan para reservar hoteles rusos, ¿vale? En fin, espero seros de ayuda, pero ya os he dado una idea para el próximo viaje que hagáis. La obsesión de la Unión Soviética por tomar Königsberg se explica de una manera muy sencilla. El puerto de Kaliningrado no se congela en invierno, al contrario que el puerto de San Petersburgo. Entonces esto es de vital importancia para la flota rusa, ya que desde aquí pueden zarpar barcos durante todo el año. Cuando Königsberg se hizo Kaliningrado, se expulsó a la población alemana y se trajo población rusa. Pasó a formar parte de la República Soviética Socialista de Rusia. Una vez cayó la Unión Soviética, pues no tenía mucho sentido que pasara a formar parte de Lituania o de Polonia, que son los que tenían alrededor, ya que históricamente pues no lo era. Así que se mantuvo como parte de la Federación Rusa, y esa es la razón por la que Kaliningrado a día de hoy es parte de Rusia, pese a encontrarse en medio de Europa. Pero fijaros qué pedazo de barco con sus radares que hay aquí. Toda esta parte de aquí es una especie de museo naval, y todos estos barcos pues se pueden visitar. Tal vez muchos, mientras veis el vídeo, estáis mirando el mapa y estáis diciendo, vaya, pues sí que es verdad, el tipo este tiene razón, hay un cacho de Rusia ahí metido, qué jajaja, qué gracia. Pues esto es donde los rusos pues tienen sus ojivas nucleares, por si se ha de lanzar algún tipo de ataque. Además de que tienen un montón de soldados y la flota del Báltico dispuesta a salir. Así que este cachito de mapa, que tal vez estáis descubriendo con este vídeo, tiene muchísima más importancia de la que tal vez os estabais imaginando. Aunque no sea el octubre rojo, me voy a sentir un poquito como Sean Connery en aquella película, y para vosotros, para la audiencia, me voy a meter en un submarino de la clase Foxtrot. Y en las películas esto siempre lo bajaban de espaldas, nunca lo bajaban de cara, y ahora la verdad es que entiendo el porqué. A ver cómo es esto. ¡Wow! Madre mía. ¡Wow! Mirad esto. Nada más entrar, te encuentras con lo que son los torpedos. O sea, esto que hay aquí serían las lanzaderas de torpedos, que es lo que está explicando este chico ahora. Oh, wow. Wow. Pero fijaros en esto, lo largos que son, y aquí supongo que esto saldría hacia adelante, tira para allá, pero fijaros también que supongo que esto tiene todas las válvulas por fuera, por si se le rompe algo no pueden salir fuera a arreglarlo, tienen que arreglar todo desde dentro, y por tanto todo el mecanismo del submarino está pegado a las paredes.
hasta el más mínimo detalle. Porque claro, aquí se te rompe algo que vas a salir fuera con el traje submarinista a 400 metros. Me parece a mí que no. Así que todo tienen que reparar desde aquí. Pero imaginaros, si se te rompe alguna cosita por ahí dentro, tenerte que meter por este agujero. Madre mía. Esto pues, lo que a mí me viene a la cabeza, lo primero es que estoy aquí y estoy pensando, esto ya está, ya se acaba el submarino, pero no. O sea, lo que te tienes que meter por esa especie de escotillas pequeñas para continuar con la visita, pero a ver si no me doy con la cabeza porque estoy tan ocupado hablando, intentando ir por los sitios que ya verás. Ojito, aquí, esto tan pequeño, a ver cómo me meto por aquí. Первая и вторая группа для подзарядки которых в среднем раз в 4 дня. Лодка должна всплывать. Joder, para ir con prisa. Y aquí tiene como una especie de pica. Y esto supongo que son almerant, serán los camarotes de la gente. Стол кают-компании являлся одновременно и операционным. Над ним установлена София, врач с помощником, химиком, y aquí cada habitación pues tiene una especie de función. Supongo que esto debe de ser, yo que sé, los radares, bueno, los radares, los sonares, aquí otra habitación, y fijaros en lo estrecho que es esto. Pues nada, me voy, ojito quién está aquí, ahí lo tenéis. Pues nada, me voy a sentar aquí, y esto, a ver si pasa. Esto supongo que es como ellos harían las reuniones, pero fijaros, pues cuando me pongo con la cámara no lo podéis ver el tamaño que tiene, pero ahora cuando alejo sí que lo veis. Fijaros lo bajito que es el techo, lo podéis ver, lo bajito que es. O sea, estoy casi caminando agachado todo el rato y ya os digo que incluso estando ahora que esto yo sé que está a la superficie, me da un poco de claustrofobia. Así que imaginaros esto a 400 metros bajo el nivel del mar, sabiendo que los submarinos se comprimen y crujen, ¿vale? Es algo normal ese sonido, con crujidos, comprimiéndose, el calor que tiene que hacer aquí dentro y sabiendo que si algo falla te vas para abajo y hasta luego, ¿eh? Después otra cosa muy curiosa es que este submarino, que aquí lo veis tan pequeñito, que esto yo os digo que estoy solo y que estoy con 4 turistas y ya estoy agobiado. Esto durante campaña militar, durante funcionamiento normal tenía a 80 personas, así que imaginaros a 80 tipos caminando por aquí dentro, adelante y atrás. Madre mía, qué locura. Fijaros si no me creíais con el tamaño, ahora estoy de pie y me doy con la cabeza a los sitios. Así que imaginaros si tuviera que correr por aquí en un estado de emergencia o de ataque y tuviera que empezar a tocar valvulita de estas a saber cuál es cuál. Y todo esto supongo que es para mantener las presiones que ha de aguantar el submarino a estas profundidades, ¿eh? Madre mía, pero qué cosa más manual. En fin, como suelo decir bastante en mi vídeo, si no os gusta vuestro trabajo, pensad que hay trabajos bastante peores que el vuestro, ¿eh? Y si no, imaginaros, tenemos que pasar aquí, no sé cuánto tiempo dura una misión de estas, como una semana, 2 semanas o un mes, metido en esta lata. Madre mía. Ahora tienen un altavoz que hace un montón de escandaleras. Supongo que esto es para que nos hagamos una idea de lo ruidoso que debía de ser esto funcionando, ¿eh? Madre mía, qué infierno. Voy a fijaros el oso polar, porque supongo que estos submarinos pues trabajarán en el círculo polar ártico y estarán muy acostumbrados a trabajar bajo el hielo. Aquí se pueden ver algunos restos de accidentes, como el Kursk, no sé si os acordáis, que se hundió con la tripulación dentro y sobrevivió, poca broma, estaba la tripulación viva durante varias horas. Los submarinos, más importantes de lo que nos creemos. Aquí tenéis una lanzadera de torpedos, ¿no? Imaginaros la tecnología que tiene esto, que aquello sale por aquella punta sin que se llene esto de agua, ¿vale? O sea, imaginaros lo bien pensado que está. Y con sus buenas estrellas rojas aquí para no olvidar tu país cada vez que tirabas un torpedo de estos, ¿eh? Pero, wow, qué chulada, me ha encantado la visita, de verdad. Si venís a Kaliningrado, meteros en el submarino porque vale mucho la pena.
Y lo que sí que me resulta muy chocante es que cómo nos condicionan las películas americanas, que lo que asociamos con lo militar es esos colores que llevan los marines, que lleva la US Navy, y cuando veo otros ejércitos ligeramente diferentes, con su simbología, con sus medallas, que obviamente son diferentes a las norteamericanas, pues te choca, ¿no? Te choca bastante, lo encuentras un poquito fuera de lugar cuando es lo normal, cada ejército es totalmente diferente. Rusia abraza su pasado soviético, de hecho no tiene ningún tipo de problema en mostrar su buena hoz y el martillo en todos lados, en lugar de romper con su pasado de la URSS, o lo considero como una etapa más, ¿y por qué la vamos a negar si nos trajo grandes éxitos y grandes recuerdos, ¿no? Que también era cuando ellos eran una potencia mundial al nivel de los Estados Unidos, incluso a veces por delante, ¿eh? El número de memoriales que hay para celebrar lo que fue la victoria en la Gran Guerra Patriótica, que es como ellos conocen la Segunda Guerra Mundial. Aquí este de aquí es del 75 aniversario, si no me equivoco, el año pasado estaban celebrando el 80, así que se les acumulan los memoriales. Y aquí detrás mío un monumento que no esperaba encontrarme, es un monumento a los liquidadores de la catástrofe nuclear de Chernóbil. Y lo que resulta interesante es que hoy estoy a 24 de abril de 2026 y en 2 días será el 40 aniversario del accidente de Chernóbil. Y fijaros hasta qué lejos llegaron sus consecuencias y de qué distintas partes de la Unión Soviética fueron liquidadores a limpiar aquella catástrofe. Y ahora he llegado a una especie de parque donde parece que memoriales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, está la llama eterna, sus estatuas con sus flores frescas, cuidado, que aquí la gente recuerda sus guerras pasadas. Y aquí un monumento a los guardias fronterizos, que si no lo sabíais, las fronteras rusas, o en este caso de la Unión Soviética, siempre se marcan con esta especie de palos de color rojo y verde que tienen arriba pues el escudo comunista. Es algo muy icónico, la verdad. Y ahora que ya llevo unas cuantas horas por aquí por Rusia, puedo confirmar algunos tópicos y desmentir otros, ¿vale? Internet estaba súper baneado, ¿vale? Que habían quitado incluso el Telegram, que lo habían quitado todo, Instagram, todo. No es así. O sea, yo llevo un eSIM con Holafly, que lo llevo, que por cierto no me paga ni un duro, a ver si escuchan esto. Y nada, me conecté al entrar y tengo datos ilimitados y ningún problema. ¿Qué más? Yo había escuchado de otros youtubers que pasar la frontera de Rusia era poco menos que un infierno, que te interrogaban durante 4 o 5 horas, que bueno, que era aquello horrible. Para nada, o sea, me llevaron obviamente a una habitación y me hicieron preguntas, pero nada, o sea, muy relajado todo, que en qué países había estado, que qué voy a hacer, que sé qué, sé cuánto, pero no hubo ni tensión, ni mala leche, ni nada de eso. ¿Qué más? También que la gente aquí pues está muy cabreada, que son todos unos amargados, que te miran mal, no sé qué. Para nada, o sea, la gente es súper agradable, la verdad. Así que bueno, una mezcla de todo. Algunas cosas que me he encontrado era lo que esperaba y otras pues han sido bastante más relajadas. Así que bueno, ¿qué opináis? ¿Con esas limitaciones os vendíamos todos a Rusia o no os vendíais a Rusia? En fin, decidme lo que pensáis. Y bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Ya lo habéis escuchado bastante rato. Así que creo que es un buen momento para despedir el vídeo. Y espero que os haya cuanto menos que sorprendido, al menos como me está sorprendiendo a mí, porque escuchamos tantas cosas sobre Rusia, tanto no viajes allí, no vayas, está prohibidísimo, te va a pasar cualquier cosa.
que cuando llegamos aquí nos damos cuenta de que no pasa absolutamente nada. Un sitio que espero que, no sé, tal vez algunos ahora hayáis añadido a la lista de viajes. Espero que le deis a seguir al canal y que sigáis viendo aventurillas mías por aquí, por Rusia, porque es un sitio muy bonito, un sitio muy interesante, muy fascinante, y que por cuestiones de la actualidad se ha convertido en un sitio básicamente inexplorable y desconocido. Me despido, hasta luego y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.